Buenas tardes, querido público, sean bienvenidos en esta tarde de día sábado. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Estamos aquí presentes porque vamos a tener un debate. Este debate se acaba de organizar y se llama La verdadera iglesia. Y esta tarde nos acompaña como apologista católico nuestro hermano Torito Junior del lado católico. Y del lado cristiano evangélico tenemos a José Luis Ramírez. ¿Quiénes son los que van a debatir este tema? El formato queda de la siguiente manera. Tienen 10 minutos para exponer, cada uno tienen 10 minutos de refutación, tienen 1 minuto para hacer la pregunta y 2 para responderla. Ambos llevan 2 preguntas intercaladas. Y yéndose este formato, yo les pido a todos ustedes, el público, que comenten con respeto sobre los que están debatiendo, que no se vayan a ataques personales ni se ofendan entre ustedes en el chat. Les pido en el nombre del Señor que guardemos la postura como cristianos católicos o cristianos evangélicos, que nos respetemos unos a otros. Y a ellos les pido no salirse de tema, por favor mantenerse en el tema a debate. Y este ha sido el formato que se da. Espero que haya quedado todo claro. Y pues me dicen que va a empezar José Luis Ramírez con sus 10 minutos de exposición. Cuando esté listo, yo le empiezo a contar el tiempo. Adelante. Hola, muchas gracias. Sí, bueno, yo pertenezco a una iglesia, a una denominación bautista, pertenezco a la Iglesia de Cristo. Vamos a exponer por qué la Iglesia de Cristo es la Iglesia Cristiana Evangélica, y no solamente la Iglesia Cristiana Evangélica, sino todos aquellos que fueron rescatados por el Señor Jesucristo y son parte de esta iglesia, ¿sí? Hay algo muy interesante que incluso la Iglesia Católica Romana concede en su numeral 7, si mal no me acuerdo, en el numeral 751, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que dice en este numeral. Dice lo siguiente: la iglesia, del griego ekhalel, que proviene o significa fuera o llamar afuera, ¿sí? O sea, llamar desde afuera, ¿sí? Es decir, todo lo que está en el mundo, llamar los que están en el mundo y llevarlos hasta esta eclesía o esta asamblea. Hechos 19, ¿sí? Perdón, en Éxodo 19 vamos a ver cómo incluso ya se ve desde los tiempos antiguos, en el caso cuando Dios saca a su pueblo, Israel, por medio de Moisés, ¿verdad? Vemos que Moisés es el que realiza esa acción de sacar el pueblo. Vamos a irnos a Éxodo capítulo 19, hay algo muy interesante, ¿sí? Dice, en el Antiguo Testamento, aquí estoy citando el numeral de la Iglesia Católica Romana, mire lo que dice. Es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento, obviamente en la Septuaginta, para designar la asamblea del pueblo elegido. ¿Qué significa eso? Que ya el pueblo elegido venía desde el Antiguo Testamento. Dice, en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo. Entonces vamos a ver que Dios tiene un único pueblo y este pueblo es santo. No son 2, ni 3, ni 4 pueblos. Pero aquí lo interesante es que ya, como lo concede el Catecismo de la Iglesia Católica Romana, este término, lo que sería la asamblea o la congregación de los santos, ya vienen desde allá del Antiguo Testamento. Y no solamente eso, ustedes se van al Lumen Gentium, capítulo número 2 del Concilio Vaticano II, vamos a darnos cuenta que se refiere a los desde Abel hasta el último cristiano. Entonces nosotros vamos a ver que Cristo tiene un solo cuerpo, pero es en ese único cuerpo se compagina con entender todos los salvos y redimidos del Antiguo Testamento o todos los salvos o redimidos por el Cordero del Nuevo Testamento. Todos ellos son unidos en su único cuerpo, ¿sí? Este único cuerpo es precisamente la asamblea, Ekhalem, todos los llamados del mundo hacia él, ¿sí? Entonces vamos a darnos cuenta que en este caso yo pertenezco a una denominación bautista, ¿sí? Junto con los demás hermanos que han creído en Cristo Jesús, que se congregan y que por supuesto siguen la ley de Cristo, son todos aquellos comprados por el Cordero. Por favor, no me escriban aquí para arriba. Son todos los que son añadidos a su cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a darnos cuenta que dice aquí, vamos a ver en Mateo capítulo 16, yo creo que es un texto, me avisas cuando tengas 2 minutos de tiempo, por favor.
Gracias. En Mateo capítulo 16, versículo 18, hay algo muy interesante porque le dice, lo voy a citar de la Biblia de Jerusalén, dice, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces vamos a ver que una de las características principales, ¿sí? Para identificar esta iglesia es primero, como ya lo expliqué, son todos los llamados, ¿sí? Ahora, vamos a entender que son todos los que están edificados sobre Cristo Jesús. No puede estar edificado sobre Pedro o sobre otro fundamento. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a Efesios capítulo 2, versículo 20, ¿sí? Vamos a ver algo muy interesante. Vamos a tocar un poquito el texto griego, ¿sí? En Mateo 16, 18, pero vamos primeramente con Efesios 2, 20. Dice, edificados, dice Pablo, sobre el cimiento, no dice cimientos, edificado, le está hablando a la iglesia, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra, ojo, siendo la piedra, creo que en el texto griego creo que está articulado, ¿sí? Vamos a ver que igualmente hay un artículo monádico, ¿sí? Tipetra, en Mateo 16, 18, indicando que es una piedra, ¿sí? De unas características. Y es precisamente esta misma piedra de Efesios 2:20. La piedra de Mateo 16, 18 no puede ser una piedra distinta o ajena a la piedra, ¿sí? De Efesios 2:20. Vamos a ver que todos nosotros, siendo el cuerpo místico de Cristo Jesús, o la iglesia de Cristo, es hablar de lo mismo, ¿sí? No son varios cuerpos, no son varios pueblos, no, es un único cuerpo, como ya lo expliqué, tanto los del Antiguo como los del Nuevo Testamento. Dice que tienen como fundamento a este fundamento, ¿sí? El acrogoniagon o el fundamento siendo Cristo Jesús. Ahí lo dice, siendo mismo Jesús o Cristo Jesús, como lo dirían otras interlineales, siendo él el mismo fundamento. ¿Por qué? Vamos a Isaías 28, 16. En Isaías 28, 16 dice hay algo muy interesante. Dice, por eso así dice el Señor Yahweh. He aquí que yo pongo por fundamento en Sión una piedra elegida. Aquí la pregunta es, ¿cuál es ese Yahweh que está hablando aquí? Eso es lo interesante. Dice, he aquí que yo pongo por fundamento en Sión. Ese Sión es la iglesia. Aquí no se puede negar que ese Sión es la iglesia. En Sión una piedra elegida, angular, preciosa y fundamental. Vemos 4 características. Quien tuviere fe en ella no vacilará. Todos aquellos que están fundamentados sobre Cristo Jesús son todos aquellos que han sido justificados, rescatados, y precisamente para que diga en Romanos capítulo 8, versículo 30, dice, a los que él eligió, ¿sí? O lo que sería la predestinación, a los que él conoció, los eligió, y a los que él eligió, los justificó. Todos estos justificados son precisamente los que Dios justificó por su gracia. Y sí o sí, ellos terminarán glorificados. Vamos a darnos cuenta que los glorificados son el mismo grupo, que son los elegidos, que son los mismos elegidos que pertenecen al cuerpo de Cristo Jesús. Hay un término muy interesante, fuera de la iglesia católica, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Bueno, hay que entender coloquialmente qué significa eso. Bueno, ciertísimamente fuera de la iglesia no hay salvación, pero ¿de cuál iglesia? De la que Cristo Jesús fundó, ¿sí? Ahora, ¿cuál es esa iglesia? Precisamente todos aquellos que tienen fe en ese fundamento, ¿sí? Creo que en el Salmo 34 hay algo muy interesante, permítame. Me avisas cuando tengas 2 minutos, por favor. Ok. Gracias. En el Salmo 34, vamos a ver si es ese, si me acuerdo. Vamos a ver. Ok, en el Salmo 34, versículo 22, dice lo siguiente, rescata Yahweh la vida de sus siervos. Nada habrán de pagar los que a él se acogen. Nada habrán de pagar. Lo dice la misma Biblia de Jerusalén. Es otra característica. Todos los que se acogen a él son los que no tienen que pagar nada, ni en un purgatorio, limpiar pecados veniales, el fomes peccati o cualquier otra cosa que le quieran inventar aquí, ¿sí? De hecho, en la Reina Valera del 60, en ese mismo texto hay algo muy interesante. Dice, Jehová redime al alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Y es precisamente, ¿verdad?, lo que sería la justificación. Todos los que hemos sido justificados venimos a ser implantados en Cristo Jesús. 2 minutos. Y todos ellos, gracias, y todos ellos son precisamente los que están incorporados en esa iglesia. El problema aquí es que la Iglesia Católica Romana, sí, tiene un problema aquí. Ellos le dicen a la gente que no saben si están seguros.
Es decir, una de las características principales es entender Salmo 34, 22 y vámonos a Efesios 2, 20 y puedo citar Isaías 28, 16, Primera de Corintios 3, 9, ¿sí? Y Primera 2, 4, primera de Pedro, perdón, 2, 4, vamos a entender que Cristo Jesús es esa piedra viva y desechada por los edificadores o por los hombres en ese contexto de Primera de Pedro 2, 4, pero que es elegida ¿para qué? Para fundamentar su iglesia. Y todos los que hemos creído en él son los que nos fundamentamos en él. Y venimos a ser justificados y sí o sí terminaremos glorificados y ahí vamos a entender que son, es decir, la iglesia, nosotros los miembros, somos los que estamos en él porque él es el que nos sustenta. No puede haber otro fundamento aparte de él, ¿sí? Para que nos sustente. Eso es lo que dicen las escrituras, ni siquiera en el texto latino. El texto Petram en el Antiguo Testamento era coloquialmente únicamente para Dios o para un monte muy grande, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento ninguna interlineal, ya, si nos vamos al texto en el texto latino únicamente es aplicado para Cristo Jesús. Es decir, ni siquiera con una concordancia exhaustiva se puede aplicar a Cristo Jesús. Bueno, yo creo que ya es tiempo, ¿verdad? 29 segundos le quedaban, pero bueno, no. vamos a... Ya se le acabó prácticamente. Gracias por la exposición. Al principio que empezamos se me olvidó presentarlos a cada uno de ustedes, así es de que ahorita puede presentarse usted. Creo que al inicio hizo su presentación, pero díganos de cuál congregación viene, a cuál pertenece y de dónde. Adelante. Sí, preséntese, porque al principio no se presentó, solo de un solo le fuimos a dar los 10 minutos de exposición. Sí, no. Sí, si te fijas, yo dije que pertenecía a una denominación bautista, cristiano evangélico. Me llamo José Luis, para los que no me conocen. ¿Desde qué país? Como me puse a analizar. Yo soy colombiano, pero vivo en México. Ok. Ahora, preséntese, hermano, y después de su presentación, usted me dice a la hora que empieza su exposición y le empiezo a contar su tiempo. Ya listo, hermana. Adelante. Ok. Empiece y le empiezo a contar el tiempo. Ok. Saludos a todos, bienvenidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Serán todos muy bienvenidos. Comenten, den me gusta, agarren capítulos y versículos. No vamos a debatir la iglesia, es a presentar la iglesia. Mi nombre es José Antonio López Montano, pertenezco al cuerpo de Jesucristo, fundada en el año 30 del mismo Jesucristo hasta la fecha de hoy. Busquen lo que ustedes quieren y van a buscar y van a encontrar que la iglesia de Jesucristo es universal. ¿Qué es universal? Católica. Si muchos no saben qué es universal, católica. ¿Desde cuándo? Desde Jesucristo hasta esta fecha, 2023 años. Voy a poner lo que es la Santa Madre Iglesia de Jesucristo Católica, y ahí es donde yo pertenezco. Miren lo que dice San Marcos capítulo 3, versículo 13, según dice Jesucristo, y la Biblia es lo que a mí me acredita creer a él y a creerle a él. Según dicen las escrituras, ¿cómo Jesucristo fundó una iglesia? Jesucristo dice que subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a 12 personas de carne y hueso, visible, pecadora, como quieran, lo quieran llamar o no lo quieran llamar, pero así lo quiso Cristo, no hay ningún problema. Por eso ustedes verán que a la fecha de hoy la iglesia de Jesucristo es visible, no es invisible. La invisible no es la de Cristo, la visible es la que fundó Cristo aquí en la tierra. A lo largo de 2023 años lleva hasta la fecha de hoy. Así instituyó a los 12, a los que también llamó apóstoles. A esos apóstoles Jesucristo los instituyó, otros no. Otros se instituyen solo, pero Cristo instituyó a la iglesia de él. Y para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. ¿A qué los envió? A predicar. A la fecha de hoy lleva 24 años predicando el mismo evangelio. Ustedes pueden ver el mismo evangelio en todo el mundo, en el mismo evangelio, todos nos enriquecemos con ese mismo evangelio. Y esa es la misión de Cristo con la iglesia. Dándole poder para echar demonios. ¿Qué es lo que le dio a la iglesia? Poder. Por eso ustedes verán que la iglesia de Jesucristo tiene el poder, la máxima autoridad de Cristo. Y no lo digo yo, lo dice también San Mateo capítulo 16, versículo 18. Según la Biblia,
según Jesucristo, no yo. Esto está escrito en las Sagradas Escrituras, incluso en la Reina Valera. Ahí está escrito, búsquenlo. Mateo 16:18, según dice Cristo, y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Recuerden que Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. ¿Y por qué le cambió el nombre? Porque Cristo así lo quiso. ¿Quién puede refutarlo a él? Nadie. ¿Quién puede ponerse contra él? Nadie. Ni nosotros, ni nadie. Y si nadie es nadie, nadie puede hacer eso. Y dice, yo ahora te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, donde Jesucristo ha dejado para que la iglesia de él se vaya a lo largo de 2024 años. Incluso sigue todavía en Pedro. A ti, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea que la iglesia de Cristo la va trayendo Pedro, trabajando Pedro, desde la fecha de Pedro hasta la fecha de hoy, 266 líderes de la iglesia de Cristo, papa de la iglesia de Cristo. Si ustedes quieren ver la historia, búsquenla, que ahí se van a encontrar con la verdad. Y ahora te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y esa iglesia cuál es? Católica, universal. Y oiga lo que realmente Cristo tiene, le ha dejado a la iglesia. Y los poderes de la muerte jamás podrán contra ella. O sea, jamás podrá contra la iglesia de Cristo, porque la que la fundó Cristo es la de él. La que fundan otro es otro. La de Cristo la podrán atacar, pero no la podrán vencer porque la fundó un Dios, que es Cristo. Y si Cristo la fundó, que es Dios, la podrán atacar, pero jamás la podrán vencer. Y según dice el mismo Jesucristo, mire qué autoridad tiene la iglesia. La única, oiga, yo te daré. Oiga, Jesucristo es el dueño de la iglesia. ¿Por qué se la da Pedro? Oigan, yo te daré la llave del reino de los cielos. No es cualquier llave. Si usted puede tener la llave de su casa, solamente usted puede entrar. Solamente usted puede abrir. En este caso, Cristo tiene la llave. Solamente él puede dirigir quién la puede tener, quién no la puede tener. Y en este caso, Pedro, él puede entrar y él puede salir. ¿Y qué es lo que realmente Pedro va a hacer con estas llaves? Oiga, yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates aquí, él puede entrar, puede decidir, puede mandar lo que quiera, como que sea el mismo Cristo que tenga esa iglesia aquí en la tierra. Autoridad de Cristo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo. Ahora pregunto, ¿qué contendrá esa llave desde aquí hasta allá? ¿Se imagina usted la magnitud desde la tierra hasta el cielo? Muchos han querido decir, pues yo me voy a ir a ser astronauta y me voy a ir lejos de aquí para investigar a ver allá el cielo dónde está. Esa autoridad no la podrá tener porque esta autoridad de la iglesia de Cristo es distinta a otro. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Ven la autoridad máxima de Cristo? Ahora, segunda cita, tercera cita. Vamos a ver qué dice, según Cristo, según la Biblia, en Efesios capítulo 3, versículo 20. Jesucristo fundó una iglesia. En eso estamos conscientes. Pero como vamos a presentar la iglesia, yo voy a presentar que Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. ¿Por qué yo debo de estar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? Porque Jesucristo es la cabeza y la cabeza tiene que estar unido con el cuerpo. Y si el cuerpo es de Cristo, tiene que estar unido el cuerpo con la cabeza. Según Efesios capítulo 3, versículo 20, cuya fuerza actúa en nosotros y puede realizar mucho de lo que nosotros pedimos o imaginamos. Versículo 21, la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. La gloria en la iglesia. O sea que la iglesia de Jesucristo aquí lo estamos adorando y la gloria es para Dios aquí y en Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo? En el cielo. ¿Ven ustedes la conexión entre la tierra, el cuerpo, la iglesia, Cristo en el cielo? ¿Ahora se dan cuenta? Ahora miren lo que dice allá, según Cristo. Miren cómo está el capítulo, según Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Estén cimentados y edificados cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuyas piedra angular es Cristo Jesús. ¿Qué es Cristo? ¿Qué es la cabeza? Cristo. ¿Qué es el cuerpo? La iglesia. Efesios capítulo 4, verso 3. Miren lo que dice Efesios 4, verso 3. Para que observemos qué es lo que dice. A ver. Manténganse entre ustedes lazos de paz, permanezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo.
una sola iglesia. Si estamos unidos en este cuerpo y en esta iglesia, estamos unidos ¿con quién? Con Cristo. A ti, pero te daré la llave del reino del cielo. Lo que ata en la tierra quedará atado en el cielo. ¿Por qué en la tierra? ¿Y por qué Cristo está en el cielo? Porque Cristo prueba todo lo que hace la iglesia aquí y Cristo en el cielo. Ahora, según Hechos capítulo, vamos a buscar Hechos capítulo 20, versículo 28. Vamos a ver qué dice. Hechos capítulo 20, versículo 28. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño, la iglesia, en que el Espíritu Santo les ha dejado como cuiden de sí mismos y de todo el rebaño, en que el Espíritu Santo les ha dejado como obispos. ¿Dónde se encuentran los obispos? No se encuentra en una fuera de la iglesia, es dentro de la iglesia de Cristo. Obispos, oiga, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño, en que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores, pastoreen la iglesia del Señor. O sea, que la iglesia de Jesucristo es de Él. La iglesia de Cristo está en la tierra, Él está en el cielo. Ahora miren lo que dice según Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza, Cristo ya está en el cielo. Él es la cabeza, piedra angular. Él es la cabeza del cuerpo. Y Él es la cabeza del cuerpo, y es decir, de la iglesia. O sea que el cuerpo es la iglesia, la cabeza es Cristo. Si la iglesia está en la tierra y Cristo está en el cielo, ¿qué conexión habrá? Desde el cielo en la tierra y la tierra en el cielo. Pero le da la llave a Pedro. Pedro es el que hace toda la autoridad de la tierra hacia el cielo. Lo que haga Pedro es lo mismo que yo lo hago y te dejo autoridad máxima. Ahora, vamos a ver qué dice según Apocalipsis capítulo 2, versículo, vamos a leer del 2 en adelante, 11 en adelante. Escribe el libro. Un minuto le queda. Escribe un libro en la que veas, en lo que veas, y envíaselo a las 7 iglesias. Escuchen bien. 7 iglesias. Pueden decir mucho, esta es la iglesia mía, el otro, esta iglesia mía, otro puede decir, esta iglesia mía. No. Esa iglesia es la de Dios. A ver, si ustedes detectan algo importante, miren, oigan, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. A ver, ¿por qué los nombres son distintos? Porque están en distintos lugares, pero es la iglesia de Dios, y esa iglesia es la única que ha fundado Cristo, la que fundó Dios, en Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Listo? ¿Me falta? 15 segundos le quedan. Entonces, veamos entonces lo que dice realmente la Sagrada Escritura con la historia que tenemos dentro de la iglesia, que tiene más de 2000 años. ¿Quieren conocer la verdad? ¿Quién hizo la Biblia? La Santa Madre Iglesia Católica. Tiempo. Los restos de los apóstoles, ¿quién los tiene? La Iglesia Católica. Adelante. Tiempo. Bueno, hemos escuchado los 10 minutos de exposición de cada uno de ustedes y llegó los otros 10 minutos son de refutación. Pero me gustaría que el hermano José Ramírez se centre en la cámara para que ambos estén en la cámara, tratar la manera de no tenerla apagada, solo que sí en silencio cuando está hablando el otro. Y de igual manera como comenzamos, que de él fueron los primeros 10 minutos de exposición, ahora tienes 10 minutos para refutar, para la refutación, y luego continúa nuestro hermano José Antonio López. Me avisa cuando ya esté listo para sus 10 minutos. José Ramírez. Sí, a ver si no se me cae el celular, ahorita casi me vuelve a caer en la cabeza. Me avisas cuando comience. Ya, puede comenzar desde ya. Ok, bueno, muchas gracias. Él dice que fue fundada en el año 30, pero no trae capítulo y versículo. Ustedes se dieron cuenta como todo lo que yo fundamenté con capítulo y con versículo, y viendo el texto, el contexto y el cotexto, ¿sí? Ahora, él dice, fue fundada en el año 30 por nuestro Señor Jesucristo, por donde dice capítulo y versículo que diga que Cristo Jesús fundó una iglesia llamada católica, apostólica, romana, no existe. Listo, ya por ese, ahí comenzó mal, ¿verdad? Dice que Él es universal. Bueno, nosotros no negamos eso, la iglesia es universal. ¿Por qué? Porque el evangelio, que es la simiente, como dice la palabra, la parábola de Lucas, ¿verdad? Que dice que la simiente
La semilla es la palabra de Dios. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios, ¿sí? Y esa semilla se va sembrando en todo el campo, y donde cae sobre tierra buena y fructifica, ese que fructifica es precisamente aquel el elegido, el predestinado, que viene a ser justificado y de una vez, obviamente, como se explica en Romanos 8:30, tarde o temprano, esa persona terminará en el cielo, es decir, un justificado, ¿sí? Luego él cita Marcos 3:13, bueno, pero precisamente vemos la elección de los 12. Bueno, precisamente esa elección de los 12 es precisamente para darse a entender que nosotros como iglesia estamos fundamentados sobre la enseñanza de ellos, no la enseñanza de alguien aparte. Él me tiene que mostrar aquí que la iglesia está fundamentada no en la enseñanza de los 12 apóstoles, siendo Cristo Jesús esa cabeza, sino de la enseñanza de alguien más. ¿Qué dice el numeral 85 al 87? Dice que ellos no son solo escritura, sino que ellos son tradición y magisterio. Entonces vamos a darnos cuenta que ellos, por más que se jacten que tienen solo escritura, tienen algo aparte y afuera de la escritura que no es infalible, y lo hacen pasar precisamente como si fuera la enseñanza de los apóstoles. Él me tiene que decir aquí que entonces, ahí en Efesios 2:20, él me tiene que demostrar, ¿sí? Por supuesto, que en ese Efesios 2:20, ese edificados es sobre algo aparte que ellos dijeron, y me lo tiene que comprobar aquí, porque eso es precisamente salirse de lo que sería la simiente, ¿verdad? Ahora sí, dice que la iglesia es visible. Bueno, es visible en el sentido de que nosotros estamos siendo esa sal al mundo, siendo esa luz que estamos alumbrando y diciéndole al mundo, como yo explicaba al inicio, Caleb, vengan a Cristo, solamente en Él hay salvación, porque como yo cité en el Salmo 34:22, en Él, porque todo aquel que en Él cree, Isaías 28:16, Salmo 34:22, no será desconfiado, ¿verdad? Ya que Él nos paga todo lo que venimos a ser justificados, ¿verdad? El problema aquí es que la iglesia católica no, la iglesia católica romana, usted lo bautizan y la persona como que está perseverando a ver si de pronto si no es algo. Por supuesto, por ese problema que ellos tienen ahí, no pueden ser la iglesia de Cristo Jesús, ¿verdad? Dice aquí, habla de predicar, dice que la iglesia está que está predicando. Pero la pregunta es, ¿ustedes salen a predicar? Es decir, ¿predicar qué? Ustedes salen a predicar, no, es que vengan a la iglesia verdadera. No, hay que predicar a Cristo. Usted me tiene que mostrar capítulo y versículo que haya dicho él, vayan a predicar la iglesia no sé qué, vayan a predicar. No, Cristo Jesús, van a predicar el evangelio. ¿Sí? Mateo 28:19. ¿Qué es lo que les dice? Predicar el evangelio. Entonces él me tiene que mostrar que el evangelio no es únicamente lo de 1 Corintios 15, 1 al 5, sino que es algo aparte del evangelio para que sea el anatema, Gálatas 1, 6, 8, porque él sí me dice, no, que el evangelio no es únicamente lo que vemos como la doctrina que le dejó Cristo, siendo esa piedra fundamental a los apóstoles, sino algo más, entonces él tiene otro evangelio anatema, ¿verdad? Dice, habla del mismo evangelio. Bueno, vamos a darnos cuenta que el evangelio de él no es el mismo evangelio bíblico. ¿Por qué? Porque ellos dicen en el numeral 85 que el depositum fidei, ese depositum fidei no es únicamente lo que dice la escritura. Bueno, pero si entonces yo quiero que me demuestre él que hay algo aparte del evangelio, ¿sí? Algo que no se puede encontrar en la escritura, pero que sea infalible. Es decir, si él me dice que sí, que hay algo aparte, entonces lo que él me está diciendo, que algo que no es infalible, sea lo que sea, aún así es parte o está contenido dentro del evangelio que sí es infalible, contradiciendo Romanos 1, 16, 17, que el poder de Dios, ¿sí? Radica en el evangelio para todo aquel que cree, ¿sí? Ok, luego, ¿qué más dice aquí? Mateo, el error de Mateo 16, 18. Yo quisiera a él preguntarle sobre ese tipo de yo le quisiera preguntar a usted, Pedro, cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré a mi iglesia, no porque le esté diciendo a él, ¿verdad? Sino que la pregunta es esa, ¿usted me puede demostrar que Pedro era teándrico? ¿Usted me puede demostrar que Pedro, al igual que Jesús, tenía doble naturaleza, era homoustático al Padre Celestial para que sea esa petra en la cual no hay vacilamiento? Él me tiene que demostrar aquí, porque cuando dicen Isaías, todos los Salmos 118, esa piedra en la cual nosotros depositamos nuestra fe es una piedra que no tiene ningún resquebrajamiento. ¿Qué implica eso? La divinidad, porque únicamente en Dios no hay resquebrajamiento, ¿sí? Y él tiene un problema, porque en Éxodo 32, cuando salen de Egipto y recita ahí un cántico
Moisés, dice que ellos, los paganos, se sostendrán en su roca, una roca, los dioses que son su roca. Entonces vamos a darnos cuenta aquí que ellos ponen a Pedro como su Dios, no porque ellos lo digan, sino por la ortopraxis o las prácticas que ellos tienen, ¿sí? Entonces él tiene un grave problema ahí. Ok, ¿qué más dice aquí? Ok, dice, ¿cuánto tiempo me queda, por favor? Son 10 minutos, ¿verdad? Ok. Me quedan 4 minutos. ¿Cuánto me queda? 4 minutos. Ok, gracias. Dice que la iglesia es universal, vuelve y lo repite. Si nosotros no negamos esto, es universal porque se extiende, la semilla se va extendiendo, como dice Isaías, ¿verdad? Que la estepa será como vergel, como algo verde, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted va a un desierto y donde fluye agua de un desierto, se empieza a generar verde, como un oasis, es lo mismo. A partir de Cristo Jesús es lo verde, es la rama verde, o el olivo verde, en el cual nosotros, pegados hacia olivo, no a Pedro ni nada de esas cosas, venimos a crecer y venimos a ser verdes, ¿sí? Porque estamos en él. Ahora, ¿qué más dice aquí? Habla sobre las puertas del Hades. Bueno, precisamente yo quiero citarle a él. Aquí está, Colosenses 1:13. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice lo siguiente, vamos a ver qué se trata, qué significa eso, que las puertas del Hades no prevalecerán. Cuando Cristo Jesús murió, ¿verdad? Él viene a ser resucitado el tercer día. ¿Por qué? Incluso usted se va al Salmo 16:10, dice que va a ser preservado su cuerpo va a permanecer incorruptible. ¿Qué significa eso? Bueno, Colosenses 1:3 está hablando de nosotros, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Eso significa que las puertas no prevalecerán sobre esa iglesia, es decir, todos los redimidos por el Cordero son justificados y ya no hay quien los condene. ¿Por qué? Porque tarde o temprano van a ser resucitados al igual que Cristo Jesús. Eso es lo que significa, ¿sí? Él me tendría que contradecir Mateo 17:5 y Efesios 2:4, Primera de Tesalonicenses 2:12. A los que él llama, los justifica, como Romanos 8:30, ¿verdad? ¿Qué más dice aquí? Habla sobre las... bueno, eso ya. Dice que hablar de atar y desatar. En Juan 20:22, usted se va a dar cuenta en el contexto, en Lucas 24, que cuando Jesús les dice ahí, en Juan 20, ¿verdad? Lo de atar y desatar, no estaban únicamente los apóstoles, habían otros discípulos. Usted se va a Lucas y a contratar en la tarde del primer día de la semana, cuando llegan los dos discípulos de camino de Maús, cuando llegan a decirle a los apóstoles que ella había resucitado, ellos le están contando y no han terminado de contarles. En Lucas 24:36, Cristo se les aparece y ahí les dice, sí, sopla el espíritu y les dice, a quien usted remitiera los pecados les son remitidos, pero no únicamente le dice a los apóstoles, sino a todos. Así que queda también refutado ahí, ¿sí? Porque en Mateo 18:18 no es únicamente a Pedro que le da esa autoridad, sino a otras personas, ¿sí? Entonces vemos lo que sería el primus inter pares, primero entre iguales, no uno soberano sobre los demás, ¿sí? Cita Efesios 3:20. Bueno, precisamente en Efesios 3:20 vamos a darnos cuenta que nosotros somos los que estamos glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque somos su iglesia. El problema aquí es que él me tiene que mostrar que todos los que se reúnen en su iglesia son salvos. Él me va a tener que decir que sí o que no, ¿sí? En Efesios 2:20 no lo puedo explicar porque él me tiene que demostrar que en Efesios 2:20 Pedro es acrogoniano, no lo puede demostrar aquí. Efesios 4:3, igual, vaya y lea el versículo 13. Vamos a ir, no me va a alcanzar el tiempo. Efesios capítulo 4, versículo 13, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Versículo 13, que a él se le da la gloria en la iglesia. Bueno, precisamente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál es esa unidad de la fe? Entender que Cristo es nuestro Salvador, que no tenemos que añadir algo más, sino que Él es el que nos rescata. Esa es la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces, lo que Él me dice, que el conocimiento pleno del Hijo de Dios es simplemente que yo soy salvo, no soy salvo, que eso es lo que dicen dentro de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué más dice aquí? Hechos 20:28, que puso episcopos, que pastores, no esos curas cardenales. Él me tiene que usar capítulo y versículo que diga curas hiereis del griego o cardenales, no, ¿verdad? Entonces vaya a Efesios 4:11 y a 1 Timoteo 3:2, que precisamente el episcopo tiene que estar casado, ¿verdad? Y tendríamos que ver cómo está ese, creo que hay un subjuntivo en el texto griego, ¿verdad? Cita Colosenses 1:18. Bueno, pero precisamente Cristo Jesús es esa cabeza. Él me tiene que demostrar que la característica de esa iglesia es como fundamento para perder tiempo. Se le acabaron los 10 minutos de refutación. Ahora le vamos a poner los 10 minutos de refutación que le tocan al hermano José Antonio López. Cuando esté listo, comienza y yo le empiezo a contar sus 10 minutos. Listo, hermana. Listo. Adelante.
Bueno, él dice que yo quiere que le pruebe que yo o nosotros somos enviados para predicar y que realmente nosotros no predicamos según el Evangelio de Cristo y que no salimos a predicar. A ver si reconoce quién es este muchacho. Se lo voy a presentar. Luis, voltéenme a ver, por favor. ¿Quién es este, Luis? Luis. ¿Quién es este, Luis? ¿Me puede ver aquí quién es? ¿Va que soy yo, va? Ok, listo. Pero mire que no solamente para que usted vea que a los pastores que le predicamos. Luis, no se me agache la cabecita, por favor. Vea, voltéenme a ver, Luis. Mire, esto se llama confrontar y darle exposición a lo que nosotros hacemos. Ahora, para que usted vea que nosotros no nos autonombramos, decir, nosotros vamos a hacer esto, no. Nosotros somos puestos porque realmente así lo quiso Dios y somos católicos. Él desconoce que es universal. Él dijo que es universal es del Evangelio, sí, pero desconoce que es católico. Todo el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo es católico. Ahora, según dice la Biblia, Cristo. San Mateo capítulo 10. Oigan, San Mateo capítulo 10, versículo, lo vamos a leer del 1 en adelante. Oiga, escuchen. Jesús llamó a sus 12 discípulos. Ahí estoy yo. Ahí están todos los cristianos, todos los católicos. Ahí estamos nosotros. Si usted se agrega es porque quiere, pero nosotros estamos allí. Jesús llamó a sus 12 discípulos y le dio poder sobre los... Bueno, ustedes saben. Ahora, según dice la Biblia, no yo, vamos a ver. Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enséñenle, Luis, y enséñenle a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes y yo estaré con ustedes todos los días. Que cuando Jesucristo fundó una iglesia no la fundó para cierto tiempo, la dejó para toda la vida. ¿Hasta cuándo? Él sabe nomás. Católica, ¿qué es católica? Universal. Me extraña que él no sepa qué es, como dicen ellos, significa católica, es universal. Ahora, cuando yo digo que yo soy cristiano verdadero es porque yo practico el evangelio de Cristo, pero no me quiero meter sobre el evangelio, me quiero meter sobre la iglesia que Cristo fundó y que esa iglesia hay obispos, él mismo lo dijo, hay presbíteros, hay ancianos, pues. Ahora, miren lo que dice Tito capítulo, vamos a leer Tito capítulo 1. Vamos a ver, está Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 5 en adelante. Vamos a jugar a Tito capítulo 1, versículo 5. Tito capítulo 1, versículo 5 en adelante. Te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes y pusieras presbíteros. ¿Dónde están los presbíteros? Él puede saltar por un lado para el otro, que no existe, que la iglesia tiene, pero él no tiene presbítero ni sabe qué es presbítero. En la iglesia católica hay presbítero. Versículo 7, pues supervisores, obispos. Hay obispos dentro de la iglesia de Cristo. Tal vez desconoce dónde y en qué iglesia lo tiene, la iglesia católica. Sacerdote, San Lucas capítulo 22, versículo, San Lucas capítulo 24, versículo 10. Vamos a leer del versículo, San Lucas capítulo 22, versículo 19. Mira lo que dice. Después tomó pan, bueno, esa es la Santa Eucaristía. Pero después dice, hagan esto en memoria mía. Jesucristo es sacerdote, tiene que instituir sacerdote. ¿Y dónde más lo dice? San Lucas 17, 14. Él lo puede agarrar de cita, puede brincar por un lado, puede brincar para el otro, puede decir que no. Pero el mismo Cristo con su propio verbo dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Lo dice Cristo. Él instituye a sus sacerdotes para que sean los nuevos ministros y lo deja unos, ustedes saben, el Papa, pastor de Cristo, obispos, presbíteros. Bueno, ustedes ya saben lo que les estoy leyendo. Según dice Cristo, a eso yo me apego. Lo que él diga, no hay ningún problema, pero yo le creo a Cristo. La iglesia de Jesucristo tiene más de 2000 años, 2024 años. La iglesia católica. La iglesia de otros no tienen 2000 años. Y es que yo quiero enfocarme en esto, porque según la Biblia, la hizo la Santa Madre Iglesia Católica Universal, que es única iglesia, sinónimo católica,
que según en el año 382, con 73 libros, que voy a poner esto, la iglesia hizo la Biblia con 73 libros. Es más, hay historia de la iglesia de Cristo. Los restos de los apóstoles, la iglesia católica lo tiene. ¿Qué iglesia más tiene los restos de los apóstoles? Ninguno. Él puede decir que la iglesia son ellos y que los apóstoles, está bien, pero yo no le creo, porque la iglesia de Cristo tiene los restos de los apóstoles, los restos de San Pedro, los restos de San Pablo, todos los restos de los santos apóstoles de la iglesia visible, la iglesia católica, lo tiene la iglesia católica. No la tiene nadie más. Si alguien la tiene, es porque realmente viene a inventar y decir que la iglesia de Cristo, y no son. Allá, en realidad, porque podemos ver también allá en Antioquía, los primeros cristianos se le dieron como cristianos a conocer, según dice la Biblia, y eso está escrito, si no me recuerdo, está en Hechos capítulo 11, versículo, por ahí, no sé, no me acuerdo, pero según dice la Biblia que a ellos se le dieron en los primeros cristianos, y a esos primeros cristianos, desde la fecha de hoy, 2024 años, la misma enseñanza, la misma fe y las mismas jerarquías. Ustedes pueden ver que la misma jerarquía tiene la iglesia católica, no la tienen otra. Si yo en realidad estoy probando con capítulos y versículos, que él diga, es que la iglesia católica, donde aparece el nombre o la palabra, él no me podrá comprobar también que diga, la iglesia bautista está en la Biblia. No. Pero, ojo, si yo hago número y pregunto la historia, la iglesia católica, ¿cuántos años lleva? Más de 2000 años. Y la iglesia bautista, la que él aparece, la que él hoy viene a presentar, ¿cuántos años tiene la iglesia bautista? Ninguno. Ahora, Efesios 4:11, según dice la Biblia, ¿cuánto tiempo me queda, hermana? Efesios 4:11. 2 minutos y medio. Ok. Según dice la Biblia, Efesios 4:11, y dio sus dones. Oigan, dio sus dones a la iglesia que fundó Cristo, que lleva más de 2000 años. Y dio sus dones. Unos son apóstoles, otros son profetas, otros son evangelistas, otros son pastores, otros maestros. Y así prepara lo suyo para un ministerio. Ministerio. Pero ese ministerio no es que dijo, me voy a fundar una iglesia. Otro dice, me voy a fundar otra iglesia. Así no lo ha dicho la Biblia, ni lo va a decir. Y la iglesia católica es única, un solo cuerpo, y Cristo es la cabeza, y nadie podemos estar fuera del cuerpo de la iglesia de Jesucristo, que tiene más de 2000 años. Así que ahí tiene su tiempo. Tiene todavía 2 minutos. ¿Lo deja hasta ahí o sigue? Tiene apagado el micrófono. 2 minutos me faltan. Minuto, sí. Pues tenemos chance. Listo. Ahora, esa iglesia se le dio los dones. Por eso, el que está dentro de la iglesia de Jesucristo tiene los dones dentro del cuerpo de la iglesia de Cristo. Si yo me salgo de esta iglesia, inmediatamente no estoy dentro del cuerpo de Cristo y yo no me puedo decir que soy cristiano evangélico, porque dentro del cuerpo de Cristo están los verdaderos evangélicos. Fuera de la iglesia de Cristo no están los verdaderos evangélicos. Según dice San Pablo, Gálatas 1:6, me sorprende que ustedes tan pronto se hayan alejado de la verdad. O sea, se hayan alejado, y si no se lo voy a leer mejor. Gálatas 1:6. Según San Pablo, porque si yo permanezco en la iglesia de Cristo, soy parte del cuerpo. Si yo me salgo del cuerpo de Cristo, según dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel según la gracia que Cristo lo llamó y se pase a otro evangelio. O sea que el evangelio de Cristo lleva 2000 años. Si yo me salgo de este evangelio de la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, se va a predicar un evangelio, pero no es la de Cristo, es de otro. Y de ese otro no lo aprueba Cristo ni lo aprueba el Papa, porque el Papa es que nos da el evangelio, nos alimenta con el evangelio a todo el mundo. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo. O sea que la iglesia de Cristo viene trabajando con el evangelio verdadero. Otros no. Otros se salen para ir a predicar otro evangelio, que ese no es la iglesia de Cristo.
El que se sale de la iglesia de Cristo va en contra del evangelio de Cristo, en contra del Papa, en contra de la iglesia, en contra de los dogmas. Ahí tiene su... Bueno, hemos escuchado la exposición de cada uno de ellos y la refutación. Compartan el video desde YouTube, compartan la transmisión, está a través de Facebook, a través del muro de José Garro, compártanlo a los grupos. Yo no puedo compartir porque tengo el teléfono con el cronómetro, pero ustedes sí me pueden ayudar a compartir a través de YouTube o de Facebook. Gracias por estar acá. Gracias por acompañarlos. Saludos a los que están en el chat. Dios les bendiga. Gracias por tomarse el tiempo para venir a ver este interesante debate. Vamos a ir a las preguntas. Entonces van a tener 1 minuto para hacer la pregunta, 2 minutos para responderla. Y después van a tener 2 minutos para refutar la respuesta y en el mismo orden que veníamos, le toca hacerle la pregunta a José Ramírez, le toca hacerle la pregunta y tiene 1 minuto para hacérsela a nuestro hermano José Antonio López. Adelante. Que comienza yo con la pregunta, ¿verdad? Okay. Sí, adelante. Ok. Bueno, la pregunta es, ¿sobre qué roca se fundamenta la iglesia? ¿Sobre Pedro o sobre Cristo Jesús? Según Mateo 16:18. ¿Sobre cuál piedra se edifica o roca, como usted lo quiera poner, se edifica la iglesia? Según Mateo 16:18. ¿Jesucristo o Pedro? Esa es mi pregunta. Ok, bueno, cuando esté listo para responderla, me dice y yo le empiezo a marcar sus 2 minutos, hermano. Ya, listo. Ok, adelante. Bueno, okay. Le voy a responder. ¿Listo, hermano? Sí. Listo. Ahora, Luis, levántame la mirada, por favor, porque así me gusta que me levante la mirada. Voltéeme a ver. Ay, así me gusta. Ay, sí, así sí me gusta. A ver, véame a la cara. Usted me hace la pregunta y le voy a dar cita bíblica para que usted vea que como Cristo aprueba, como Cristo deja tal para que nosotros creamos y le creamos. Según Cristo, no yo, según Cristo. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vea. También ustedes son piedras vivas. No sé si lo entendió. También ustedes son piedras vivas. ¿A quién está diciendo esto? A la iglesia. O sea, empieza de Pedro, porque tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mí. O sea, que la piedra angular es Cristo. Pero ¿por qué le da Cristo acreditación a Pedro? Porque así lo quiso. ¿Está de acuerdo yo? Perfecto. ¿Está de acuerdo los cristianos? Perfecto. Ahora, que no esté de acuerdo los que no son cristianos, listo, se respeta. Pero tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En Pedro. Cristo es la piedra, pero también es piedra. Pedro es piedra. Oiga, también ustedes son piedras vivas y se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Pero quién es la piedra angular? Cristo. ¿Y por qué Cristo le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Entonces Cristo va edificando la iglesia en Pedro. Ahí está su respuesta. Adelante. Tiempo. Gracias. Bueno, ahora nuevamente José Ramírez tiene 2 minutos para refutar la respuesta. Adelante. Bueno, muchas gracias a la moderadora. Sí, yo le pregunté a él sobre, según Mateo 16:18, ¿cuál es esa piedra sobre la que se edifica la iglesia? ¿Jesucristo o Pedro? Él dice, no, es Jesucristo. Bueno, me ha dado toda la razón. Gracias por darle toda la razón a la iglesia cristiana evangélica y refutar al magisterio. ¿Por qué? Porque el magisterio, y usted lo sabe muy bien, enseña que según Mateo 16:18, esa piedra que está articulada, tapitra, ¿sí? Usted sabe muy bien que enseña, que dice que es Pedro. El problema es que usted dijo, no, que es Jesucristo. Bueno, pues precisamente Cristo Jesús es esta piedra sobre la cual se fundamenta la iglesia. Mateo 21:42.
Y para el no creyente, como dice en el versículo, en el versículo 21:44, Mateo 21:44, dice que todo aquel que cayere sobre esta piedra se destrozará. ¿Por qué? Porque es un incrédulo. Todo incrédulo que no viene a creer en esta piedra fundamental o en este cimiento, no puede pertenecer a la iglesia. Ese es el problema aquí que tiene la iglesia católica, porque si usted va y les pregunta, usted le dice, ¿usted ha creído? ¿Usted cree en aquel que lo puede justificar? Dice, no, yo no sé si soy salvo, yo no sé si soy justificado. Es precisamente, ¿por qué? Porque no son creyentes, porque son personas que no son creyentes, ¿sí? Entonces, él cita en Primera de Pedro 2:5. Bueno, en Primera de Pedro 2:5, el cuerpo, la cabeza es Cristo Jesús. La cabeza no puede ser nadie más sino aparte de Jesús. Y el cuerpo somos todos nosotros. Pedro y toda la demás iglesia somos el cuerpo. Él me tenía que haber demostrado que Pedro sea al mismo tiempo la piedra sobre el cual se fundamenta el resto de iglesia. Falso, porque dice sobre esta piedra, no dice sobre esta piedra y sobre otras piedras que son sus seguidores, perdón, sus sucesores, si suponemos eso. Por eso únicamente el fundamento de la iglesia son los apóstoles, pero entendiendo por qué ellos creyeron en Cristo Jesús. Tiempo. Bueno, ahora le toca el tiempo a mi hermano José Antonio López de hacerle la pregunta a José Ramírez. Tiene un minuto para hacerla. Adelante, hermano. Ok, le voy a hacer una pregunta coherente según él, que dice ser la iglesia de Cristo. Ok. José Luis, yo quiero con sinceridad que usted me pueda responder con capítulos y versículos. ¿Será que usted, si usted pertenece a la iglesia de Cristo, a la iglesia católica, está sujeto al Papa? A la piedra que Cristo dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Está sujeto al Papa, a Pedro? Ahí tiene, solo responde capítulo y versículo. Ok, tiene 2 minutos para responder la pregunta que le acaba de hacer el hermano. Adelante. No, por supuesto yo no estoy sujeto al Papa, como dice él. ¿Por qué? Porque eso es una falacia de petición de principio. Él primeramente supone algo que tiene que demostrar. Es decir, la pregunta, si vemos si tiene algún tipo de sentido, el problema es para él. ¿Por qué? Porque cuando él dice, muéstrame un capítulo y versículo como dice, ¿verdad? Que hay que sujetarse al Papa, pero el problema aquí es que si vamos a ver a quién le da las llaves Jesús, es a Pedro. No le dice a ti y a tus sucesores. ¿Qué dice ahí? A ti o a ti y sobre Francisco. No, señores, no dice eso. El problema es que el católico ve algo que no dice la escritura. Como dice, creo que es en 1 Timoteo 4, si mal no me acuerdo, dice no ir o no pensar más allá de lo que está escrito. A menos de que él me diga que lo que se refiere ahí, que está escrito, sea algo aparte de la Biblia. Y eso es una locura aquí. Entonces él me tiene que comprobar que primeramente el Papa es sucesor de Pedro, la primera dificultad. Segunda dificultad, que me diga que literalmente esa piedra sobre la que se edifica la iglesia es Pedro. Entonces ya no sería una piedra. Él tiene dos piedras, una piedra que es Pedro y otra piedra que es Jesús. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero no, yo creo que lo va a dejar ahí, es más que suficiente. Ok, si lo deja ahí, le sobraron 39 segundos. Vamos a poner esto en 0 y le vamos a dar los 2 minutos al hermano para la refutación a la pregunta. ¿Está listo, hermano? Ok, adelante. Sí, bueno, según la respuesta de él lo ha dicho concretamente. No pertenezco a la iglesia verdadera de Cristo. Pertenece a una iglesia, pero no es la de Cristo, según él. Pero según la Biblia dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué es Papa? Él no sabe qué es Papa. Papa es padre en la fe, líder de la iglesia, el sucesor de Pedro. 266 papas hasta la fecha de hoy, porque Pedro no iba a durar 2024 años. Sería yo que estaría pensando que yo duraría 2024 años. Entonces, él tendría su cuerpo ya, pero van dejando los sucesores hasta la fecha de hoy, 266 sucesores de Pedro. Ahora, según dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 41, y acogieron la palabra de Pedro y se bautizaron aquel día y se unieron a ellos unas 3,000 personas. En el 47 dice, mira que es el 47, es lo que a mí me gusta,
que dice, alababan a Dios y se ganaba la simpatía de todo el pueblo y se agregaba cada día a la comunidad de los que iban salvando. Cuando yo pertenezco a la iglesia de Cristo y él no pertenece, la iglesia de Cristo es la que te salva, la demás no. Si él no pertenece y no está sujeto al Papa, yo no sé quién lo va a salvar, qué iglesia será, pero la iglesia católica es la que te salva y es la que realmente tiene la llave del reino del cielo, el Papa. Hasta la fecha de hoy, el Papa Francisco. Adelante. Ok, le sobraron 25 segundos. Voy a poner esto en 0 y vamos con la segunda pregunta, que en esta ocasión sería de José Ramírez hacia su persona. De igual manera, en el mismo orden, tiene 1 minuto para hacerlo. Adelante. José Ramírez, con su pregunta. Sí, bueno, la pregunta va a ser la siguiente. Ok. Él me acaba de citar Hechos 2:41. Dice que los que lo escucharon, ¿verdad? Acogieron su palabra, dice. Así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados y aquel día se unieron unas 3,000 personas. La pregunta aquí es, todos aquellos que se acogieron a la palabra de Pedro, la pregunta es, ellos creyeron en que Cristo Jesús es el Salvador y es aquel sobre el cual se van a fundamentar, o ellos creyeron, me tiene que mostrar ahí en el contexto, o otro capítulo, si él quiere inventarse aquí, él me puede mostrar en el contexto que esas personas que le creyeron a esa palabra de Pedro, tenían que creer que aparte de que Cristo Jesús era su Salvador y sobre el cual se iban a fundamentar, aparte de eso, usted me puede mostrar el capítulo y versículo que diga que todos ellos se sujetaron a la primacía de Pedro y que Pedro iba a ser su papa o algo así, o ese tipo de cosas. ¿Me lo puedes demostrar con capítulo y con versículo? Gracias. ¿Entendió la pregunta, hermano? Sí, le entendí, lamentablemente le entendí, pero le voy a responder. ¿Listo? Ok. Sí, ya. Porque yo siento que hizo 2 preguntas en uno, pero no sé, yo siento que hizo 2 preguntas en uno. Sí, pero le voy a responder la que realmente él necesita y se lo voy a orientar. Hermano Luis, pues no se me vaya, hermano Luis, no se me vaya, quédese tranquilo. Le pido en nombre del Señor, como cristianos católicos y como cristianos evangélicos, que pongan atención al otro cuando está en su exposición. Adelante, le voy a empezar. Hermano Luis, usted me ha hecho una pregunta. Adelante. Yo, ¿sabe cuántos años tengo? 45 años. Si yo tuviera 2000 años de que Cristo hasta la fecha de hoy y hubiera visto que los apóstoles, lo que usted me pide, yo con gusto le pruebo. Pero quiere una prueba. Desde Jesucristo hasta la fecha de hoy, 2024 años, y yo estoy ingresado y estoy unido a lo que usted hace la pregunta. Capítulo y versículo, Hechos 2:41 y 47. ¿Qué más quiere? Si yo le pudiera resolver el tiempo atrás, poquito más de 2000 años, y si hubiese sido cámara, le grabo para que usted vea, así como le acabo de comprobar que nosotros evangelizamos a todos lugares. Adelante, hermano. Le tiene 1 minuto todavía para seguir. No, así quedemos, lo mejor, así dejemos, porque la otra pregunta mejor solamente una le responde. Bueno, entonces él ya gastó sus 2 preguntas, aunque en la última fueron 2 en una, ¿verdad? Ahora le toca refutar las preguntas que hizo. Adelante, José Ramírez, con la refutación. Gracias, muy amable, moderadora. Sí, mira, yo le pregunté, ¿cierto? Que si los que creyeron a eso que predicó o a esa palabra que predicó Pedro en Hechos 2:41, según el texto que citó con anterioridad, yo le pregunté si ellos tenían que someterse a Cristo Jesús, sobre el cual ellos iban a fundamentar o edificar, es lo mismo, o si aparte de eso se tenían que fundamentar sobre Pedro. No me lo pudo demostrar, él simplemente dijo, ¿verdad? Es que nosotros también salimos a predicar. El debate no se trata si usted sale a predicar o no se trata de predicar. Por eso yo le cité, es más, y perdón con todo el respeto lo digo aquí, no pudo refutar nada de lo que yo le dije. ¿Por qué? Porque precisamente yo le cité 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15, ahí le está diciendo Pablo qué significa esa predicación o ese fundamento del cual él va a predicar. Únicamente Cristo Jesús crucificado viene a resucitar. ¿Para qué? Para darnos esa justificación. Entonces él tenía que haberme demostrado aquí si esos que creyeron y que fueron añadidos, ¿verdad? Porque él citó Hechos 2:47,
Dice, ¿qué dice en Hechos 2:47? El mismo texto que él acaba de citar, alabando a Dios. ¿Quiénes lo alababan? Este mismo grupo de personas, los renacidos, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo, a ese mismo grupo, que habían sido rescatados. ¿Por quién? Por Jesús, porque ellos creyeron en ese mismo Jesús que ellos mismos le habían rechazado cuando lo fueron y dijeron, crucificadle, crucificadle. Dice, por lo demás el Señor agregaba al grupo dice, a los que cada día se iban salvando. ¿A dónde los iban agregando? Los iba añadiendo o los iba salvando. Los iba salvando dentro de su iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? Ciertamente es universal, católica, pero aquí no se trata católica universal, católica apostólica romana, no, porque usted se va al magisterio, el magisterio dice, creo que es con la bula Unum Santa de Bonifacio VIII, dice que para toda criatura, imagínense la locura, es necesario someterse al sumo pontífice romano para la salvación de toda criatura, contradiciendo Hechos 2:41, vean nomás la tontería. Tiempo. Bueno, ya expuso sus dos preguntas, se le respondió y él las pudo refutar. A nuestro hermano José Antonio López le falta hacer su última pregunta y de igual manera tiene un minuto para hacerla. Adelante, hermano. Correcto, José Luis, la misma pregunta te voy a preguntar porque dice que tú eres la iglesia de Cristo. A ver, usted tiene fundamento bíblico que según la misma pregunta usted me hizo. La pregunta es, ¿me tiene usted con pruebas que esa persona que creyeron se salvaron? ¿Me tiene pruebas? Adelante, ahí está la pregunta. Ok, ¿entendió la pregunta? José Ramírez. ¿Sí? 2 minutos tiene para hacerla desde ahorita, para responderla, perdón, desde ahorita. Ok, sí, nomás permíteme algo muy cortito. ¿Eran 3 preguntas o 2 preguntas o cuántas preguntas? 2 preguntas. 2 preguntas. Entonces ya sería hasta la última, ¿verdad? Sí. Claro. Perfecto. Sí, gracias. Ok, es que me confundí ahí con eso. Claro, él me está preguntando, ¿verdad? Acordémonos que yo le cité Hechos 2:41, que estos que creyeron, ojo, que creyeron, no dice que como que sí, como que no, que creyeron, fueron añadidos al cuerpo de Cristo, es decir, son salvos, y en el versículo 47 dice que por lo más el mismo Señor iba añadiendo a los que iban siendo salvos. Él me está preguntando a mí si ese mismo de grupo de personas murieron salvos. Es lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Esa es la pregunta. Si murieron salvos, ¿verdad? Ese mismo grupo de personas. ¿Correcto? A ver, sí fue la pregunta. Ok, gracias. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que no fueron salvos, o estamos suponiendo que no son salvos, entonces tenemos a un Dios contingente, un Dios que prevé, imagínense, un Dios reaccionario, un Dios que está reaccionando a lo que puede hacer el hombre para quitarle la justificación, y eso no se puede hacer porque contradijera Romanos 8:30, a los que él conoció, ¿sí? A los que él está conociendo, y entraríamos a hablar del hado de Dios desde la misma eternidad. Ya por eso mismo él los va a justificar en el espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque sabe muy bien quiénes son los que van a creer, aunque yo no creo en la elección condicional, sino en la elección incondicional, pero no voy a entrar en ese tema aquí. Ahora, yo sí le muestro con capítulo y versículo. Usted váyase a Lucas, ¿sí? Váyase, por favor, perdón, a Hechos capítulo, aquí está, dice, Hechos, ok, en Hechos 13, mira lo que pasa. En Hechos capítulo 13, del 48 al 49, vamos a dar cuenta qué es lo que pasa. Al oír los gentiles, de la misma manera que con los judíos, al oír, y se alegraron y glorificaban al Señor, dice, y se pusieron a glorificar la palabra del Señor, al igual que los judíos. Usted se ve que pues, se empezaron a glorificar al Señor en Hechos 2. Dice, y creyeron, lo mismo que en Hechos 2, creyeron cuantos estaban destinados a una vida eterna. Por supuesto fueron salvos, a menos que usted me diga que no. Tiempo. Bueno, ya respondió. Ahora vienen los 2 minutos de refutación de mi hermano Antonio López. Adelante, ¿ya está listo? Listo. Ok, adelante. Vamos, José Luis, ahí está la misma respuesta que yo te di, la misma aceptaste tú. ¿Te das cuenta cómo tú mismo te refutas? ¿Te das cuenta que quieres dar vueltas y vueltas y vueltas para sacarle del cuerpo a la pregunta? Lo mismo que tú crees, lo mismo que creí yo, lo mismo que te di, lo mismo creíste y lo mismo hiciste.
Ahora ven que él mismo acepta que la iglesia de Cristo es la que salva. Y esa es la iglesia católica, no es la bautista, no es otra. Es la iglesia universal católica. Él puede decir que preguntar cualquier cosa para decir, perdiste el debate, está bien, pero aquí hay evidencia. Por eso le lancé la misma pregunta en castellano, le di la misma arma que él mismo se pegara el jalón, como cuando uno le tira el anzuelo a un pez y él mismo se traba. ¿Se dan cuenta? Entonces él mismo acepta que lo que yo dije, él lo mismo lo acaba de confirmar con sus propias palabras. Ahora, ¿por qué yo le hice esa pregunta? Para que quede registrado aquí, que todos ellos están de acuerdo con la iglesia de Cristo, la iglesia católica, y con los magisterios, y con toda serenidad y centredad el evangelio de Cristo. Todo, la misma enseñanza que ellos predican, todo apunta a la iglesia católica. La misma Biblia que tienen ellos, lo mismo que tenemos la iglesia católica, ellos mismos lo repiten, lo mismo ellos tratan de, todo apunta de regreso a la iglesia católica. Eso es ya todas mis palabras, para aquí ya no vamos a dar tanta vuelta, mucho tiempo. Yo le agradezco mucho a todos ustedes y adelante, tienen su tiempo. Ok, gracias por la participación de ambos, gracias a todos los que se han quedado hasta el final a ver este debate interesante. Les pedimos que los que no se han suscrito al canal, que se suscriban. Aquí hay debates, hay enseñanzas, transmitimos todos los días y son bienvenidos a este canal. Se está transmitiendo a través de Facebook. Les pido que compartan la transmisión, después lo pueden ir a agregar a sus muros, desde el muro de José Garro, allí lo pueden encontrar. Van a tener de despedida 2 minutos por si quieren mandar un saludo, despedirse de su público y lo demás, ya sin tocar el tema en debate, solo es palabras de despedida, las gracias o lo que ustedes gusten, pero sin tocar el tema que ha estado en debate. No sé quién se quiere despedir primero. Bueno, adelante entonces, dice que usted se despida, pero encienda el micrófono porque lo tiene apagado. Bueno, muchas gracias a Torito Junior por el debate. Es una persona pues, respetuosa, independientemente que tenemos las confrontaciones. Yo también a veces soy un poco fuerte, pero qué bueno poderlo llevar así con respeto, ¿sí? Y con amabilidad, con apacibilidad. Y muchas gracias a Ana Martínez por su moderación, una buena moderación. Saludos a todos mis hermanos, Salvador Barragán, a Edgar Pacheco, a El Mancho, a Dani Córdoba, a todos los hermanos, los quiero mucho, los amo mucho, y quiero que entienda la gente que simplemente esto es una controversia doctrinal, ¿sí? Yo no los odio a los católicos, yo tengo mucha familia católica que yo no puedo odiar, a mí el Señor no me manda a odiar, yo los amo igual, pero pues simplemente son diferencias doctrinales y simplemente es aportar lo poco que conocemos. Sí, yo tampoco puedo decir que soy un experto, pero es lo que me manda la Biblia, ¿sí? Es lo que me manda el Señor. Muchas gracias. De pronto pudiéramos en otra oportunidad ponernos de acuerdo para no sé, otro tema. Yo ahorita tenía que hacer varias cosas, no fui por estar aquí, ¿verdad? Porque se tardó mucho, pero bueno, no hay ningún problema. Espero que me autoricen retransmitir este video. Sí, si me permiten, no sé quién es el dueño, no sé si es Ana o Torito, entró José Garro, no sé. El dueño del canal es José Garro. O sea, en mi canal. El dueño del canal es José Garro, que ahorita ingresa. Sí, no. Canal, sí, no. Lo puedes subir al canal, digamos, la autorización se la estoy dando a usted, ¿verdad? Siempre y cuando no lo cortes, no lo edites, no le pongas nombres, ni burlas, ni nada ofensivo. Súbalo entero. Sí, no. Si algún otro canal evangélico lo quiere subir, que se comunique conmigo. El Torito Junior también lo puede subir a sus redes. Y ya otra persona que no sea Torito o que seas vos, tiene que comunicarse conmigo primero. Solamente eso. Sí, bueno, adelante, hermano Gracias. José Luis. Okay. Adelante, hermano José Luis, sus palabras de despedida. Torito. Sí. Bueno, primeramente, pues dándole siempre, ¿verdad?, el agradecimiento a Dios, porque Dios nos ha permitido formarnos y poder compartir con los demás, con los más necesitados. Se llama obra de misericordia. También dándole gracias a nuestro hermano apologista, cristiano, católico, José Garro. Mi respeto, sigamos adelante.
tratemos la manera, si medio volvamos a levantarnos, animar los unos a otros. También a nuestra hermana, también un abrazo especial y un saludo muy especial, y el respeto también que se merece a nuestra hermana Anis. Mi respeto también, siga adelante con el hermano José Garro, lo felicito a los dos. Y también agradeciéndole a nuestro hermano oponente, nuestro hermano José Luis, ¿verdad? También que le debo mi respeto, ¿verdad? Lo digo con mucho cariño. Él es respetuoso, yo soy respetuoso. Bien que vieron el debate. Otros dicen, es que estos están peleando. Eso no se llama pelear, eso se llama exponer, prepararnos y compartir con los demás. Así yo le pongo esto, preparar y compartir con los demás. Otro puede decir lo que quiera, pero está bien, pero aquí está evidentemente que para estos medios de internet para comprobar y compartir con los demás. Así que yo realmente, hermano, yo los felicito a todos y gracias a todos los que estuvieron aquí también. Felicidades, gracias por estar aquí. Apoyen a nuestro hermano en el canal de YouTube, nuestro hermano José Garro, y también puede ¿cómo se llama? Aprovechar de mandar saludos a todos, a los que me están viendo también aquí por Facebook, porque tengo Facebook también, y también lo voy a descargar para compartirlo en mi canal de YouTube también, ya que está autorizado por nuestro hermano José Garro, y pues muchas gracias también a todos ustedes. Gracias. ¿Quiere decir algo, José Luis? Sí, mira, lo que pasa es que yo tengo varios grupos de WhatsApp, tengo muchos amigos católicos y obviamente no católicos, tengo muchos grupos, me autorice también para copiar el link, o sea, el del debate y copiarlo allá para que lo vean las personas. Este link de aquí, del canal, ¿sí? No, el StreamYard no, o sea, el video del debate, para que lo vean. Sí, el que quedó en YouTube ahorita. Sí, claro. Sí, o sea, sí, este. Ah, bueno, ok, no, muchas gracias. Sí, esa es la idea, que lo compartan. Ahorita vas a mi canal, lo compartes de ahí. Una vez no, más o sea, adelante. Lo comento porque no, o sea, pero bueno, ok, no, muchas gracias. Si gusta después, tal vez puedas hacer un debate conmigo, José Luis. Me gustaría también, yo veo que debatiste de una forma respetuosa, así me gusta, podemos tener un debate acá, si gusta, queda invitado. Después te contacto por medio de Torito, para ponernos de acuerdo. Bueno, adelante, moderadora. Bueno, muchas gracias a todos los que han estado viendo este en vivo. Gracias, les agradezco. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Recuérdense que a las 8 de la noche tenemos transmisión para la predicación del Evangelio y el rezo del Rosario. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Y hasta la próxima. Gracias infinitas por siempre estar pendiente del canal José Garro Apologética y a través de los muros de Facebook y a través, saludo a la gente que lo vea en los grupos. Saludes y feliz tarde. Hasta más tarde. Hasta luego.